El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. De la palabra de Dios para dar la bienvenida a otro grupo de personas que, aunque no está físicamente aquí, pero son oidores y también están mirando esta señal. Yo quiero que expresemos nuestra alegría por ellos. El Espíritu Santo los conecta con nosotros para que reciban la misma bendición. Así que por favor, demos la bienvenida a todas las personas que están con nosotros a través de la radio y a través de internet para recibir el consejo de la palabra de Dios. Hoy les pido que tomen su asiento. Amén. Esta reunión, a la que le damos el nombre de culto, y es bíblico por cierto, nos reunimos para cultivar nuestras vidas espirituales y para cultivar la palabra de Dios en nosotros. Debe de tener esta reunión una programación que cubra las necesidades integrales del ser humano, de la persona, en la que en primera instancia debe de estar la presentación de la palabra de Dios. Un culto donde se ocupa la mayoría del tiempo para cantar y hacer cualquier otra actividad no está cumpliendo su objetivo espiritual particularmente. El culto en primera instancia es para recibir el consejo de la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Como recordarán, estamos llevando una serie de predicaciones fundamentada en el vocablo gracia. ¿Recuerdan eso? El vocablo gracia, específicamente sobre el principio de hallar gracia o caer en gracia delante de Dios. Estamos llevando una serie de... ¿Cuántos recuerdan eso? Por favor, levánteme la mano o cabeceme, si no hay otra manera iba a decir una comparación, pero no es buena. En el campo, yo soy de Oriente a toda honra, y en el Oriente hay un animalito que se come y es muy bueno. En el Occidente, cuando se lo comen, es un plato muy caro. Esos animalitos tienen una gracia, entre más van creciendo. Cuando uno va al monte y ve uno de esos animales, él como que lo reta a uno y le hace con la cabeza. Ese no sabe ni por dónde anda, porque ¿qué animal dijo él allá? ¿Cuál es el animal al que me refiero? El garrobo. El garrobo, siempre que ve gente, él cabecea así, pero ustedes no tienen que hacerlo así. Amén. Al respecto, he dicho y pienso que tengo justificación bíblica en lo que he dicho, que Dios, lo he dicho, lo recordarán, que Dios, por ser soberano, vamos a ver si me pueden complementar la frase, Dios por ser soberano, estamos hablando de la gracia. Dios por ser soberano, ¿qué puede hacer? Envolver en gracia a la persona que Él quiere envolver en gracia. Eso lo hace porque en su soberanía, Dios en su soberanía hace lo que Él quiere hacer. Pero por su justicia, que es otro de los atributos, me gusta eso, otro de los atributos de Dios, esa persona que va a ser envuelta en gracia tiene que tener ciertas cualidades, ciertas actitudes, ya sea propias o de sus antecesores. Miren, le agrego esto, ya sea de él o de sus antecesores, para que Dios le envuelva en gracia. ¿Me explico en esto? Dios, por ser soberano, ¿qué puede hacer? Envolver en gracia a cualquier persona, Él quiere envolver, pero también Dios, por ser justo, Él no necesita, lo dije al otro que la palabra necesita no es tan apropiada, pero Él espera que la persona que va a volver en gracia tenga ciertas cualidades, ciertas
actitudes que ya pueden ser de la propia persona o puede ser de sus antecesores. Mire qué cosa más linda es eso. Alguien es envuelto en gracia ahora y él no ha hecho nada, pero han hecho algo las personas que estuvieron antes de él. Me voy explicando. Mi gran trabajo es irme explicando en lo que yo voy diciendo. Como este asunto de la gracia de Dios es tan amplio, ese es un tema amplísimo, es tan amplio, en la primera parte hablamos de personajes bíblicos que hallaron y que estuvieron en gracia de Dios, pero que por ciertas actitudes y cualidades o características, acciones y actitudes que tuvieron, cayeron de la gracia de Dios, ¿recuerdan? Estuvieron en gracia de Dios, pero por ciertas acciones que hicieron, ciertas actitudes que tuvieron, cayeron de la gracia de Dios. Y en ese sentido hablamos de dos personajes del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan quiénes fueron esos personajes? Allá en el Antiguo Testamento, Sansón y ¿quién otro? Saúl. En el Nuevo Testamento, Judas. Fue, por cierto, la predicación anterior. Hoy iniciamos la segunda parte y en ella vamos a hablar de personajes bíblicos que hallaron gracia delante de Dios, que perseveraron en esa gracia y recibieron muchas bendiciones por haber permanecido en la gracia de Dios. Así que hoy vamos a hablar en positivo, diríamos, vamos a hablar de personajes que hallaron gracia de parte de Dios, vivieron en gracia y por eso recibieron grandes bendiciones. La lista va a aparecer en un momento, es grande. Con los personajes de la parte anterior, organicé sus vidas en tres partes, las cuales son o fueron. Con los personajes anteriores de la sección anterior, las cuales fueron tres partes, así organicé mis notas, mi bosquejo para esas predicaciones. ¿Cuáles fueron? Comprobar bíblicamente si esas personas realmente estuvieron en gracia de Dios, número uno. Número dos, ¿cuáles fueron esas acciones, esas actitudes que ellos cometieron para caer de la gracia de Dios? ¿Y cuál fueron la tercera parte? ¿Qué consecuencias recibieron ellos por haber salido de la gracia de Dios? Con los personajes de esta parte que vamos a iniciar hoy, vamos a hacer algunos cambios. No podemos hacer lo mismo porque no será el mismo formato, el mismo contenido, por el sentido que tiene esta predicación. En primer lugar, vamos a hablar de las acciones y actitudes que tuvieron esas personas para hallar gracia delante de Dios. Cambiamos el orden que había presentado en la serie anterior. En segundo lugar, vamos a hablar de acciones y actitudes que tuvieron esas personas para perseverar, para mantenerse en la gracia de Dios. Y en tercer lugar, vamos a hablar de las recompensas que recibieron esas personas por haberse mantenido en la gracia de Dios. ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿La repetimos? ¿La repetimos? Para que esto es importante. En la serie de hoy vamos a hablar, esas vidas o esas biografías, si así quiere, las vamos a ordenar en la manera siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de las acciones o actitudes que tuvieron esas personas para hallar gracia. Porque ya dijimos que aunque la gracia de Dios es una acción de la soberanía de Dios, Él, para envolver en gracia, espera que esas personas tengan ciertas actitudes, ciertas cualidades para envolver a esa persona en gracia. En segundo lugar, vamos a hablar de acciones y actitudes que tuvieron esas personas para perseverar, para mantenerse en la gracia de Dios. Y finalmente, en tercer lugar, vamos a hablar de la recompensa que recibieron esas personas por haberse mantenido en la gracia de Dios. Si hoy no la cacharon, no es culpa mía. Ya es culpa de ustedes, no estuvieron tan atentos. En el caso del personaje de la predicación de hoy, voy a ser más puntual porque su biografía bíblica es muy corta y ya les estoy dando pistas de quién será el personaje de esta predicación. Estoy diciendo que voy a ser muy puntual porque la biografía escrita es demasiado corta. Y repito, ya estoy dándoles pistas de quién
será el personaje. ¿Quieren probar a ver si tomaron la pista? Enoc. Un poquito, después vamos a hablar de cerquita, después hablamos de Noé y después hablamos de Abraham. Una observación sobre esta parte de la serie. Pónganle cuidado a esta observación que voy a hacer. Como la lista de personajes que hallaron gracia delante de Dios será larga, será extensa, voy a hacer una selección de los personajes bíblicos que yo pienso que debo de usar para compartir, para predicar aquí con ustedes. Voy a hacer una selección de los personajes bíblicos que voy a considerar sobre aquellos personajes que no estén en mi lista. Estoy diciendo, yo voy a hacer una selección, Eulano, Sutano, Mengano, y los personajes que no estén en mi lista, en esa selección que yo voy a hacer, pero que estén en la suya. Porque yo espero que ustedes están pensando, pero ¿por qué no habló de Fulano? ¿Por qué no habló de Sutano? Esos personajes que no están en mi lista, pero que están en la suya, ustedes van a preparar un bosquejo sobre ese personaje que no está en mi lista, pero está en la de ustedes. ¿Para cuánto están recibiendo esto? Un personaje, y si lo quieren, me lo pasa ese bosquejo para darle una pequeña revisión. ¿Cuántos me toman esta segunda parte? ¿Qué es lo que van a hacer en una segunda parte? Vamos a pensar, a suponer que hubo un personaje, díganme un personaje que no estuvo en mi lista. Salomón, vamos a pensar que no estuvo en mi lista. Y tienes razón, porque no va a estar en mi lista, porque yo de Salomón tengo mis dudas. Ese lo hubiera puesto en la primera lista. Pero si usted cree que debe estar en la primera lista, no hay problema. Haga sus notaciones, sus anotaciones, haga su bosquejo y si quiere, para saber cómo lo ve el pastor, tráigame ese bosquejo y yo lo voy a revisar para saber cómo anduvo. Hoy pregunto, ¿cuántos toman este ofrecimiento que les estoy dando? ¿Sí? ¿Cuántos? Levánteme la mano a los que lo van a tomar. Ya estoy viendo varias manos aquí. Qué interesante eso. Eso me emociona, me motiva. El personaje que consideraremos en esta predicación es Enoc. Enoc. Es un personaje y voy a decir por qué lo puse en primera instancia. El tema de esta predicación es Enoc halló y perseveró en la gracia de Dios. El tema de hoy es Enoc halló y perseveró en la gracia de Dios. ¿Quieren repetirlo? Con ustedes estoy hablando también. Repítanlo. Y perseveró en la gracia de Dios. ¿Están bien? Una vez más ustedes. También están bien, ustedes una vez más. ¿Están mejor? Hoy lo hacemos juntos. Enoc halló y perseveró en la gracia de Dios. Así es que abiertos el entendimiento y el corazón para recibir esta predicación. Fundamento bíblico sobre esta predicación. Una predicación que no tiene como fundamento la Biblia no es una predicación. Puede ser cualquier otra cosa menos una predicación. Vamos a ir a Génesis, principio, primer libro de la Biblia, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 21, 22. Y luego viene otra cita que ya se las comparto. Dije Génesis, capítulo 5, versículo 21. 22, y dice, los estoy esperando un poquito porque esta cita deben de mantenerla ustedes ahí porque como no hay mucho material bíblico, el poco material que hay es el que voy a usar para esta predicación. Génesis 5, 21 y 22 dice de la manera siguiente. ¿Estamos listos? Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, versículo 23 también. Y engendró hijos
e hijas. Versículo 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a leer los versículos, los tienen ahí. Siento mucho placer, mucha alegría poder leer estos versículos. Regresamos para leerlos. Génesis 5, 21 dice, vivió Enoc, están leyendo conmigo, vivió Enoc 65 años, lo cual quiere decir que a los 65 años Enoc engendró su primer hijo, engendró a Matusalén. Versículo 22, y caminó, aquí empieza el misterio, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. No hay tiempo para sumar, lo vamos a hacer después. 65 más 300. Y engendró hijos e hijas. Versículo 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque se lo llevó Dios. Se lo llevó Dios. Hoy vamos a pasar a la siguiente cita. Nuevo Testamento hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Y fíjese que solo fuera de este versículo, solo hay otro versículo más que hace referencia a la vida de Enoc. Hoy, Hebreos 11, 5. Enoc es parte de esa maravillosa, sorprendente lista de los hombres de fe. Hebreos 11, 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Leamos una vez más el versículo. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Entendemos ese vocablo? ¿Qué quiere decir traspuesto? Movido de un lugar a otro, trasladado de un lugar a otro. Me gusta. ¿Y para qué fue trasladado? Para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso. Se repite la palabra. ¿Quién lo traspuso? Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra que ya hemos leído. ¿Cuál es el tema? Enoc halló y perseveró. Esa palabra es importante porque muchísimos, miles de creyentes han caído en gracia de Dios, pero ¿qué ha pasado? No perseveraron, no están perseverando, y la clave de la salvación, hermanos, está en la perseverancia. El que perseverare hasta el fin, dice la palabra, este será salvo. Significado del nombre Enoc. Significado del nombre Enoc. Con este asunto del significado, yo siempre tengo el cuidado de, al encontrar una cosa, darle una interpretación que amplíe el sentido. Con este asunto del significado de los nombres bíblicos, debo de aclarar que el significado de determinado nombre no es para toda persona que lleve ese mismo nombre, sino para la persona que originalmente se le puso ese nombre. ¿Me explico? Y por supuesto que ese asunto del significado de los nombres pertenece más a la cultura judía. Los judíos, siempre que le ponían nombre a una persona, tenía que ver con algo de su personalidad o de algún acontecimiento en relación a esa persona. Como ejemplo de lo que acabo de decir, el nombre Moisés. ¿Qué significa el nombre Moisés? Sacado de las aguas. Pero ese significado fue solo para el Moisés del éxito. Aquí hay un hermano que se llama Moisés. Él no fue sacado de las aguas. Así que no puede ser ese mismo significado para él. Ese significado de sacado de las aguas solo fue para ¿quién? Para el Moisés que fue sacado
de las aguas. Quise dar este detalle. En el caso de Enoc, bíblicamente hay dos personajes que tienen ese nombre, pero solo uno es el que tiene el significado original. Solo hay dos Enoc en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, pero este significado del que voy a referir solo es para el Enoc que se le puso el nombre original. Como es de suponer, el nombre de Enoc es de origen hebreo, cuyo significado etimológico podría interpretarse como seguidor. Etimológicamente el nombre Enoc significa seguidor. Pero hay otros entendidos, no considerándome yo tanto en ellos, que también dicen que el nombre Enoc pudo significar dedicado. Así que puede ser que el nombre de Enoc tenga esas dos aplicaciones. ¿Cuál dijimos la primera? Seguidor. Y la segunda, dedicado. Según mi manera de entender, de interpretar, yo pensaría que los dos significados son correctos en el caso de Enoc. Yo pensaría que los dos son correctos porque Enoc fue dedicado para ser un seguidor. Fue dedicado para ser un seguidor. Así que quise dar este detalle sobre el significado del nombre. Otro dato importante sobre este Enoc que halló gracia delante de Dios y se los comparto en este momento. Este dato curioso es que Enoc es considerado como profeta y también como escritor bíblico. Este hombre, Enoc, ¿qué significa su nombre? Seguidor y dedicado. Entonces se cree, no se cree, es verdad, que él es calificado como profeta y también como escritor. Son detalles que le ayudan a su conocimiento. Hay pruebas convincentes que indican que hay un libro, quizás más de un libro que lleva el nombre de Enoc, cuyo contenido habla de su época y de algunas profecías. Que hay un libro que se llama Enoc, otro libro, o un libro, porque él no tiene libros en el canon bíblico, pero hay un libro que se llama Enoc, pero no está en el canon bíblico. Así que si usted se quiere búsquenme el libro de Enoc, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque no está en el canon bíblico. Sin embargo, esto que acabo de decir, hay probabilidades. Les invito a ir solo como comprobación a Judas, capítulo 1, versículo 14. Judas, Nuevo Testamento, Judas 1, 14. Esto es para comprobación. Fíjese, hablando Judas, de estos también profetizó Enoc. Esto califica que Enoc también fue un profeta y tenemos una referencia bíblica para eso. Séptimo desde Adán diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto es lo que cita Judas en relación al libro que lleva el nombre de Enoc. Y aquí viene la explicación. Lo curioso es que los 70 ancianos que fueron comisionados para organizar el canon bíblico, específicamente el canon corto, ojalá que para algunos esto sea, para Juan Carlos, Marcos y Malene quizás sea más conocido, hay dos canon. Uno se le califica como canon corto y el otro se le califica como canon largo. El canon corto es el que usa la iglesia evangélica. Estamos hablando, cuando digo canon, estamos hablando de libros de la Biblia. El canon largo es el que usa la iglesia católica. Y la iglesia, en el canon largo, sí está el libro de Enoc, como una comprobación que fue cierto que Enoc fue escritor. Quise agregarle estos detalles para información suya, pero estoy diciendo que es curioso que cuando la iglesia norma en un concilio se nombra a los 70 ancianos que se iban a encargar en revisar los libros, diferentes libros, muchísimos libros
que hablan de los profetas y van a revisarlos para establecer cuáles libros iban a constituir la Biblia, esos ancianos no consideraron que el libro de Enoc tuviera los elementos apropiados, y hay otros libros más que no tuvo los elementos apropiados para decir, podemos ponerlo en el canon corto. Por eso es que la Biblia evangélica no tiene ese nombre, pero eso por supuesto no cambia las cosas. Por eso que la palabra dice que las que están escritas y el canon que tenemos es suficiente para comprender la revelación de Dios hacia nosotros los hombres. Con estos detalles que he venido dando, hoy vamos a entrar al tema. ¿Cuál dijimos que es el tema? Una vez más, porque los asusté. Bueno, hoy entramos al tema. La genealogía de Enoc indica que halló gracia antes de nacer. Cuando uno se pone a ver, no la descendencia, porque sería para atrás, sino la genealogía original, vamos a decir, esa indica que este hombre halló gracia aún antes de nacer. Recordarán que dije que una persona puede hallar gracia de Dios si no es por sus méritos, si no es por sus actitudes, por las actitudes o por una gracia de Dios propiamente. En ese sentido, debemos de recordar, comprender y aceptar que Adán y Eva son los dos padres de la genealogía original universal. ¿Estamos bien? Debemos de aceptar que Adán y Eva son los padres de la genealogía universal. Toda descendencia que hay desciende de Adán y Eva porque fueron las primeras criaturas que Dios formó allá en el principio. Entonces hay que aceptar esto. Pero que de esta genealogía universal salen como dos líneas genealógicas. Una de la genealogía de Caín y la otra puede decirse que es la genealogía del mal. No sé si me voy explicando. La genealogía de Caín, de Adán y Eva nacen dos, antes yo lo tenía escrito como ramas, nacen dos ramas genealógicas. Una es la rama de Caín. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Y se pudiera decir, al ir leyendo después, que esta es la rama del mal. La otra es la línea de Abel, la cual a su vez es la línea del bien. Dejemos la línea de Caín y sigamos la línea de Abel, porque estoy explicando cómo Enoc pareciera que halló gracia antes de haber nacido. ¿Me van siguiendo? Abel muere, ya todos sabemos cómo murió Abel. Abel muere asesinado por su hermano Caín. Pero siguiendo la línea de Abel, nace ¿quién? Set, otro hombre de Dios. Y de Set nace el padre, en el lugar de Set nace Jared. Y Jared es el padre de Enoc. Así que, como pueden ver ustedes, a un lado nació, fíjense que si tuviéramos más tiempo, nace Caín, y de Caín nace, pero era la raíz del mal. Pero por el lado de Abel, nace Abel, muere Abel, nace Set, Set engendra a Jared, y de Jared nace. Y esta era la línea genealógica del bien. ¿No es curioso? Estaba en un plan. Ya el hombre estamos hablando de Enoc, ya estaba como y aquí quizás la predestinación tenga alguna cabida, como un hombre que caminaría con Dios. Y desde antes él ya estaba que en esa genealogía iba a nacer como un hombre de Dios. Me expliqué en algunos detalles o los he dejado más enredados. Por alguna razón
que entra en la sabiduría y soberanía de Dios, nace en la ruta del bien este Enoc, de quien hoy estamos diciendo que desde su nacimiento ya nació envuelto en la gracia de Dios. Por alguna razón, no me pregunte, pero por alguna razón se ve que este hombre nace ya envuelto en gracia de Dios. Amén. Continúo. Este hombre que halló gracia de Dios, al crecer, fue un hombre de fe. Y fíjate que solo hay un detalle. ¿De dónde le nace la fe a Enoc? ¿De dónde? Es posible que fueron sus padres. Porque en la cultura judía, si hay algo que responsabilizó a los judíos, fue enseñarle a los hijos lo que sabían de Dios, el temor de Dios, el amor a Dios. Pero ahí está que este hombre nace ya en esa línea. Ya ustedes me han escuchado decir que hay dos tipos de fe. Enoc es un hombre de, ¿cómo dice Hebreos 11:5? ¿Recuerdan cómo decía Hebreos 11:5? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y fue traspuesto porque lo traspuso Dios. Entonces, por la fe. Y dice que halló testimonio de haber sido un hombre de fe. No tenemos esos testimonios. Pero estoy diciendo, ya ustedes me han escuchado decir, espero que lo recuerden, que hay dos tipos de fe. ¿Cuántos me han escuchado decir eso? Hay dos tipos de fe. ¿Cuáles son esos dos tipos de fe? La fe natural y la fe renovada. Dos tipos de fe. La fe natural, escúchenme bien esta parte los que no la han oído, porque es sumamente interesante. Para comprender este asunto de los dos tipos de fe, tengo que ir un poquito a la historia para que logremos fácilmente captarla. Cuando Dios creó al ser humano, puso en él esa capacidad de tener fe, pero esa fe era exclusiva para que la tuviera y la pusiera solamente en Dios. Esa capacidad de creer viene en la imagen de Dios que fue puesta en Adán. Entonces, esa fe era la fe original, era la fe de Dios, dijéramos, donde el ser humano se le puso esta capacidad de creer, pero debería de creer únicamente en Dios, en el único Dios. Amén. Cuando el ser humano peca, la parte que más se atrofió fue la parte espiritual en la que la fe estaba colocada. La parte espiritual, la fe del ser humano es de carácter espiritual. Entonces, cuando el pecado entra en Adán, la parte que más se afecta es la parte espiritual. Y en la parte espiritual estaba la fe. Lo cual quiere decir que también se afectó la fe, me voy explicando, en el ser humano cuando éste peca. Es por eso que cuando un niño nace, ya nace con una fe atrofiada. Y por esa fe atrofiada el ser humano pone su fe en cualquier cosa, y esa fe es materialista y es egoísta. Egoísta, materialista y pluralista, debería de decir, porque con esa fe, fíjate que la gente inconversa, y aquí voy a tener que hacer alguna aplicación, con esa fe atrofiada que venimos, la gente, esa fe está desarrollada. La gente pone su fe en, fíjate que alguien cortó un pedazo de madera, un árbol le cortó una rama gruesa, y en el corte dejó que se pudriera con los días. Y en el correr de los días, en ese corte que se hizo en la rama, se va apareciendo una mancha, un musgo, que parece que fuera un santo. Y alguien se queda mirando y dice, este se parece a San Pedro. Y llama a otros y los otros dicen, sí, es San Pedro. ¿Y saben lo que hacen? Ponerle la fe a ese pedazo de rama que estaba ahí, era una rama. Y uno le pone la fe, es esa fe natural, caída, atrofiada, es la fe natural que se la pone, y esa fe, la gente tiene fe para todo. Yo cuando veo a la gente vendiendo y también, esa fe es poderosa.
pero es fe natural. ¿Y cómo es la fe natural? Es egoísta. ¿Qué queremos decir con eso? Es que solo... Y esa es mi gran aflicción, porque la mayoría de creyentes están en la iglesia, pero lo que tienen es la fe natural. Por eso es que cualquier cosa, yo cuando leo algunas cosas en internet, doy gracias, dice, con este COVID se llevó a mucha gente, pero a mi familia no la tocó. ¿Qué es esa fe? Egoísta, porque está contento porque no se murió ninguno de los de él. Es materialista porque solo se tiene fe para lo material, negocio, cualquier cosa. No, si yo voy a prosperar, la gente va a prestar a un banco para poner un negocio, porque ellos tienen fe de que van, porque esa fe es materialista. Y repito, se le pone a cualquier cosa. Así, esa fe, ese atrofiamiento pasó a todos los hombres, por eso a todos los seres humanos. Por eso que ya dije que cuando alguien nace, ya nace con esa fe atrofiada. Es por eso que cuando viene la persona al evangelio, cuando sucede el milagro del nuevo nacimiento y la regeneración, la fe atrofiada debe de ser renovada al estado original antes del pecado. Nosotros necesitamos tener, y esa era la fe que tenía, ¿verdad? Que tenía Enoc, fe renovada, no aquella fe. Y aquí entran los milagros, porque lo milagroso en la vida de Enoc fue que cuando él nació, su fe no estaba atrofiada, sino que la puso exclusivamente en Dios. ¿De dónde vendría esto? No lo sé. Pudo ser parte de la misma misericordia de Dios, de la misma gracia de Dios. Es posible también que sus padres cumplieron su responsabilidad enseñándole lo poco que ellos sabían sobre Dios. Pero lo cierto es que de Enoc hay testimonio de que fue un hombre de fe. Enoc fue un hombre de fe. Y aquí deberíamos estar nosotros. Nosotros debemos, hermanos, ser honestos. Y al venir al evangelio, una de las cosas, como ya dije, que debe de ser renovada a la luz de la palabra de Dios es la fe. Pero no esa fe materialista, no, la fe renovada, la fe que se tiene fe en Dios, pase lo que pase. Fíjate que Job, por ejemplo, él tenía fe en Dios y él dijo, venga lo que venga. Esa es la fe de Dios. Pero esa fe cuando uno está enfermo, no, él me va a sanar porque si no me sana, me caigo del evangelio. ¿Y el que gana o pierde con que usted se caiga del evangelio, hombre? Usted debe tener fe aunque se muera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén o no creen esto? Usted debe tener esa fe verdadera, pase lo que pase. Eso es lo que... Y Enoc era hombre de fe. Este hombre que halló gracia de Dios, caminó con Dios. Este hombre que halló gracia de Dios, caminó con Dios. Escuchen bien esto que digo a continuación. Una de las razones por las que no quise pasar por alto este personaje, fue por esta declaración, porque en esta acción hay una gran diferencia en lo que nosotros pensamos y creemos. Voy a repetir esto. Una de las razones por las que no pude pasar por alto eso, ¿cómo decía el versículo? ¿Cómo dice el versículo? Caminó con Dios, caminó con Dios. Fue por eso. Y estoy diciendo que en esa declaración hay una diferencia, y es grave, entre cómo nosotros creemos y cómo creía Enoc. Nosotros pensamos y decimos que Dios camina con nosotros. ¿No es cierto eso? ¿Cómo lo decimos nosotros? Nosotros creemos que el que anda con nosotros es Dios. Está grave eso. Pero en el caso de Enoc se dice lo contrario. Y caminó Enoc con Dios. El versículo 24 dice, y caminó pues Enoc con Dios. Alguien diría que esto no cambia mucho. ¿Cómo no? Cambia mucho. Y cambia en el fondo. Una cosa es que usted vaya con alguien y otra cosa es que él ande con usted. No sé si me explico. En el caso de Enoc dice que él
caminó con Dios. No dice, porque yo creo que la idea que nosotros tenemos es que en el caso de los que decimos, ya lo voy a explicar, casi Dios es como el guardaespaldas de nosotros. Así lo pensamos. Él me anda cuidando. Él anda conmigo. Y cuando hablamos de este asunto de ¿cuántos de ustedes han usado la frase que Dios es guardaespaldas suya? Sea honesto. ¿Quién es el importante ahí? ¿El guardaespaldas? No, si el guardaespaldas es un empleado. No, el importante no es el importante en ese caso soy yo. Y por eso es que cuando yo leo esto dije, aunque hay poco material de esto, debo de hablar, porque es un error creer que Él anda con nosotros. Lo correcto es que entendamos, comprendemos que nosotros tenemos que andar con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren dar una ofrenda de palma? La interpretación más correcta de caminó con Dios puede ser ir a la par. Pero si usted lee el mensaje del Nuevo Testamento es seguir. ¿Me voy explicando? La interpretación más correcta caminó Enoc con Dios puede ser que iba a la par, pero en el sentido más amplio es ir detrás. Caminó él con Julano, va detrás, le sigue. Y el Señor Jesucristo dijo eso: si alguno quiere venir en pos de mí, sígame, porque la idea es de seguir. Y le voy a decir una cosa que le va a causar risa en un momentito. Siguiendo con esta idea de que Dios o el Espíritu Santo anda con nosotros, yo pienso que hay muchos lugares donde vamos nosotros que Dios no podría ir con nosotros. ¿Qué piensan ustedes? Siguiendo esa idea, es que Él anda conmigo, hay muchos lugares donde Él no podría ir, donde nosotros entramos. Por eso es que lo correcto no es que Él anda con nosotros, sino que lo correcto es que nosotros vamos con Él. Donde Él va somos más que vencedores, donde Él va es la verdad, donde Él va es lo correcto. Por eso debemos de seguirlo. Cuando ustedes dicen Dios, o Jesús, como dicen otros, o Espíritu Santo, como decimos nosotros en Centro Cristiano, anda o camina conmigo, ¿quién es el importante? ¿Quién va adelante? Él. Pero Él no el importante, si Él anda, el importante soy yo. Cuando usted dice Dios anda conmigo y nosotros, el Espíritu Santo anda conmigo, el importante es usted. Y usted no es importante, hombre. Yo no soy importante, el importante es Él. ¿Sabe cuál es mi ganancia? Acercarme a Él, envolverme en Él, permitirme acobijarme en Él. Esa es mi ganancia. Por eso es que el Salmo 91 es lo que dice, no es que el abrigo me anda detrás. No, yo voy y me meto bajo el abrigo. Yo me meto bajo la sombra de Él. Y cuando yo estoy escondido bajo la sombra de Él, soy más que vencedor. El seguir es un principio bíblico y espiritual. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, síganme. Lo que nosotros debemos de ser es seguidores. Amén. Este hombre que halló y vivió en gracia de Dios, desapareció. Ese es el vocablo que usamos ahí, ¿verdad? Literalmente. ¿Qué querrá decir eso? Fue quitado de la vista de los humanos, desaparece. Por supuesto que nada de comparar con las desapariciones de hoy. Esas se desaparecen porque el diablo se los lleva. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué desapareció? ¿Qué fue lo que pasó? Dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La más maravillosa de las desapariciones. ¿Cuántos lo ven así? La más maravillosa de las desapariciones. Desaparece porque se lo lleva Dios. Esta desaparición encierra mucho misterio que la mente humana no puede comprender, porque algunos de estos misterios van en contra de algunos principios bíblicos. Ojalá que no lo confunda.
Estoy repitiendo que esta desaparición, dice que Él desaparece. Esta desaparición, estoy diciendo, encierra muchos misterios que la mente humana no puede comprender, porque algunos de esos misterios van en contra de principios bíblicos. El hombre desaparece. ¿Y a dónde se lo llevó? ¿A dónde? ¿Dónde está? Cuando menos en el conocimiento humano que tenemos, es que hay 3 cielos. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? 3 cielos, ¿cuáles son? Cielo atmosférico, cielo astral, cielo de Dios. ¿Dónde está Él? En el cielo de Dios. Es tan así que del cielo de Dios va a venir. Va a regresar, porque Él regresa. Enoc va a regresar. Pero mire, se lo lleva al tercer cielo y se lo lleva en cuerpo y alma, porque Él no muere. Y hay una ley divina que dice que lo humano, lo carnal, la materia, no puede entrar allá, pero en este caso sí entró. Son los misterios que encierra esto, como para dar lección. Así va a pasar con la iglesia verdadera. Los verdaderos creyentes van a desaparecer. Por supuesto que ellos van a desaparecer pasando por otro proceso que aquí mismo les va a quitar la naturaleza perversa, pecaminosa, para recibir una naturaleza espiritual. Pero estoy hablando de esos misterios que desaparece y es llevado al tercer cielo y es llevado en cuerpo y alma. ¿Cómo pasó? Pasó porque Dios así quiso que pasara y Él es soberano para hacer lo que quiere. ¿Cuántos dicen amén? Pero con eso de que no fue llevado al tercer cielo, también se suspendió otra ley de Dios que también es inviolable. Esa ley dice que está establecido a los hombres que mueran una vez. Bueno, fue suspendida, porque la ley esa no fue abrogada, solo fue suspendida en el caso de de Enoc, porque él va a volver y va a morir. Pero ahora no pasa eso. No murió, y eso hace, póngale, casi 6,000 años. Casi 6,000 años. Y yo no sé si está desesperado o qué, pero él está esperando que llegue el momento. Cuando yo estoy leyendo las noticias de Israel, todo lo que se me viene a la mente es que el tiempo de que Enoc va a regresar se está acercando mucho a nuestros días. Ustedes saben la noticia que hay en este momento. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Este hombre, pudiéramos hablar más de eso, es misterioso. Este hombre que halló y vivió en gracia de Dios, se lo llevó Dios en la florescencia de su vida. Esta es una cosa que a mí porque nosotros, ¿cuántos de ustedes se quisieran morir así un poco jóvenes? Bueno, nosotros no nos queremos morir ni viejitos. ¿Usted cree que yo me quiero morir? Y a pesar de que tengo 1000 achaques en el cuerpo, porque me duelen las uñas, me duele la oreja, me duele el pelo, me duelen los pensamientos. Pero uno no se quiere morir. Y el hombre llevado en la florescencia de su vida, cuando me detuve en este detalle, versículo 23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 días. En nuestro tiempo usted diría: no, si esa fue una gran edad, pero si esta edad la comparáramos con el tiempo de vida ya, con nuestros días, mire lo que yo pongo, lo que yo entendí, lo que yo escribí. En una comparación de la duración de la vida terrena de los días de Noé con nuestros días, se pudiera decir que Enoc desapareció de 35 años de vida. 35 años de vida. En esa misma comparación se pudiera decir que su papá Jared murió de 97 años de vida, haciendo una comparación de la vida en nuestros días con aquello. 97 años, perdón, dije días.
que en esa misma comparación se pudiera decir que su papá, Jared, murió de 97 años y su hijo Matusalén, también un poquito más, como de 98 años, muere su papá y su hijo. Y él en medio desaparece de 37 años comparado, 35 años. ¿No les parece que esto es misterioso? ¿Por qué sería que se lo lleva a tan temprana edad? ¿Por qué? ¿Están pensando? ¿Por qué? ¿Se iría él con alegría? Seguro que sí, su vida no estaba tan pegada aquí. ¿Sabe por qué nosotros no nos queremos morir? Porque somos más tierra que cualquier otra cosa. Somos más materia que cualquier otra cosa. ¿Cuánto me gustaría ver sus pensamientos sobre esto? Yo estaba pensando, ¿no creen que el que se lo llevara el Señor a 37 años en la manera comparativa que yo lo hice, también fue un acto de envolverlo en gracia? También fue un acto de envolverlo en gracia. Ya no habría forma de que él le fallara a su Señor. Había tenido una vida tan entregada que lo que menos quería Dios es exponerlo, sino llevárselo. Y en este caso solo hay 2 hombres que pasaron por esa misma experiencia. Al principio, Enoc, más después, mucho más después, Elías, y los 2 están esperando que se les indique para venir aquí a la tierra y morir, porque está establecido que mueran, pero han pasado casi toda la existencia, la han pasado en el reino de Dios, porque caminaron con Dios. Los que caminemos siguiendo al Espíritu Santo tenemos esa misma posibilidad. Los que caminemos siguiendo al Espíritu, no que Él lo ande siguiendo, no que Él me cuida, no que Él me guarda, no que Él me da, no, los que vamos detrás de Él, obedeciendo, sirviendo, cambiando. Ese asunto de haber sido llevado tiene el significado de que la iglesia así va a desaparecer. Pero no tome el nombre de iglesia tan así a la... Todos los creyentes no van, nombre, por favor, no. Esos son los que caminaron con Dios, los que caminaron siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo y la guianza del glorioso Espíritu Santo. Vamos a dar una ofrenda de salmo.